¿Sabes cuál es el peor miedo de todos? El miedo del cual no tomas conciencia que estás teniendo. Alguna vez Charles Darwin dijo que los seres humanos también somos animales de costumbre. Debido a nuestra parte biológica, el ser humano tiende a acostumbrarse a cosas a las que se expone con frecuencia. Te cuento una experiencia muy simple. Hace poco tuve la bendición de estar reunido con un querido amigo que, gracias a Dios, él pudo dejar de fumar. Y me contó una experiencia increíble. Después de casi 2 meses de no haber agarrado un solo cigarrillo, un día estaba nervioso, estaba trabajando y estaba molesto, y había quedado su etiqueta de cigarrillos ahí arriba de una alacena que tenía en su taller. Entonces mi amigo fue, sacó un cigarrillo y dijo: a ver, como por ventura, vamos a probar a ver qué pasa después de 2 meses de volver a darle una pitada al cigarrillo. Él prende el cigarrillo y cuando fuma, ocurre que le dio tanto asco, pero tanta repugnancia, que incluso devolvió. Se empezó a sentir tan mal físicamente, tan descompuesto, que empezó a sentirse como enfermo. Fue y tiró el cigarrillo de inmediato. Salió, trató de tomar aire y él ese día dijo: ahora sí, nunca más vuelvo a agarrar un cigarrillo. Cuando conversamos sobre este asunto, él me dijo: ahí te das cuenta de que mi cuerpo siempre supo que el cigarrillo era malo, que la nicotina le hacía daño. Y ahora me lo hacía saber de inmediato con una reacción adversa al sentir ingresar ese humo tóxico en mí. Gracias a que durante 2 meses no fumé, mi cuerpo se fue desintoxicando de ese consumo diario de tabaco. Y cuando por fin se vio librado, mi cuerpo me dijo: no vuelvas a esto que tanto daño nos estaba haciendo. El cuerpo sabe qué es lo que te hace mal. El problema es que todo comenzó con un cigarrillo. Comenzó con una pitada, con un cigarrillo, con otro, y el cuerpo lo fue ingiriendo pensando que era algo pasajero. Pero al ir aumentando la constancia y al ir adquiriendo el mal hábito y el vicio, el cuerpo fue ingiriendo cada vez más, pero fue de a dosis de a poco. Y en esas dosis de a poco se fue mal acostumbrando el organismo a soportar algo que le hacía mucho daño. Solamente la persona se pudo dar cuenta de ello, sino cuando recién la persona pudo tomar un tiempo prudencial de distancia y al volverse a exponer a ello, el organismo le hizo saber lo mal que eso le hacía. Por eso, como dije al principio de este video, lo que a ti más daño te hace es aquellas cosas a las que ya te has acostumbrado, que son dañinas, pero que no estás tomando conciencia de ello. Y entre estas cosas, el miedo. Hay un miedo al cual tú ya te acostumbraste, que lo has justificado, lo has adornado, lo has embellecido, lo has hecho incluso hasta parte de tu vida y hasta lo has personificado como una parte de ti. Yo soy así. Y en realidad tú no eres así. Tú tienes miedo y has dejado que ese miedo sea el que tome el control de tu vida. Y hasta que no tomas conciencia de ello y no lo enfrentas, no podrás librarte de sus cadenas. Te pido que me acompañes en este video porque hoy te voy a revelar cosas muy trascendentales para poder reconocer cuáles son tus miedos, cómo identificarlos, saber qué producen esos miedos en tu vida, qué están produciendo en este momento tus miedos, esos miedos de los cuales no estás tomando conciencia o no estás queriendo tomar conciencia por miedo a enfrentarlos, y aprenderemos una manera muy simple, pero poderosa, de poder vencerlo. Bien, como dije recién, el peor miedo no es el miedo que sientes, sino el miedo al cual tú ya te acostumbraste. Y quiero que aprendamos algo. Desde la neurociencia y desde la psicología, quiero enseñarte algo que muchas veces no tenemos en cuenta. El miedo y la fe, aunque parezcan cosas totalmente contrapuestas, en realidad son más parecidas de lo que te imaginas.
Hasta yo me animaría a decirte que es la misma energía emocional, nada más que puesta en direcciones opuestas. Fíjate lo siguiente. La fe es la acción de creer. ¿Por qué digo que la fe es la acción de creer? Porque si vamos a Santiago, capítulo 2, versículo 17, Santiago dice, la fe sin obras es muerta. Esto quiere decir que la fe que no se pone en acción es una fe muerta. Entonces, si lo miramos desde este punto de vista, ¿qué es la fe? Es una acción. ¿Y qué tipo de acción? La acción de creer. ¿Sí? Cuando tú crees en algo y lo crees positivamente, actúas. ¿Sí? Es un motor. La fe te impulsa. La fe te hace ir para adelante. Te hace creer que algo es posible, entonces te anima a intentarlo. Pero por su contrapartida, el miedo también es un tipo de fe. Pero es el tipo de fe negativo. O sea que el miedo es el temor a que algo salga mal o a que algo malo pase. Es una creencia. El miedo es una creencia de que algo malo va a pasar. Fíjate, tanto para el miedo como para la fe, no tienes evidencias tangibles de que algo va a salir bien o de que algo va a salir mal. En el caso de la fe, se llama confianza. Cuando tú crees que algo va a salir bien, sientes confianza. No tienes las evidencias, no ha salido nada, todavía no ha sucedido nada que te demuestre que lo que tú crees va a suceder, pero tienes confianza de que así será. No hay evidencias, solo hay certeza desde la confianza, desde la convicción. Pero el miedo, tampoco tienes una certeza de que de verdad lo que temes va a suceder, pero lo temes. Y eso te hace dudar. En el fondo lo estás creyendo. En psicología, esto se conoce como efecto Pigmalión o premonición autocumplida. Tanto tengo miedo yo de que algo me pase que lo termino creando. Pero por el otro lado, se llama milagro a cuando yo creo con todo mi corazón, confío y no dudo, actúo de conformidad con lo que creo y veo el resultado esperado. Siempre digo que, y es una frase mía, de qué es un milagro. Un milagro es el fruto del empecinamiento de tu fe. Y ahora, ¿qué es un fracaso? El fruto del miedo de lo que temías que te pasara. Entonces, cuando entendemos esto, fíjate que las dos son creencias. El miedo es una creencia en negativo y la fe es una creencia en positivo, pero es la acción de creer. Entonces, cuando entendemos que el miedo y la fe son creencias, el que tú elijas creer en lo positivo o en lo negativo, eso ya queda a tu albedrío. Depende de lo que tú estás escogiendo. Creer es un don natural que tienes. No existe ser humano que no tenga la capacidad de creer en algo. Ahora, ¿en qué eliges creer? Eso ya es un albedrío totalmente personal. Es una decisión muy personal. Ya sea creer en Dios, creer en la ciencia, creer en los ovnis, en los fantasmas o en la nada misma, pero estás eligiendo creer. Eso ya corre por tu cuenta. Pero creer es un atributo natural de todo el género humano sine qua non. Y como el creer es una condición natural, si tú eliges creer en negativo, tu creencia se transformará en miedo. Si tú decides creer en positivo, tu creencia se transformará en fe. Entonces, lo que tú crees, creas. Hay un video que yo compartí, te lo dejo por aquí para que vayas a verlo, en donde yo te decía que hay una frase que dice, tú crearás lo que crees que puedes crear. Entonces, si tú tienes miedo de que algo malo va a pasar, o si eres de la persona que siempre dice, a mí siempre en la vida me va mal, siempre que intento algo no me sale, ¿por qué siempre me pasa esto a mí? Si eres una persona que ante ciertos sucesos repetitivos que acontecen en tu vida, dices, ¿por qué siempre me pasa esto a mí? ¿Por qué a mí siempre se me penca la gente mala vida? ¿Por qué justo a mí siempre me pasa esto?
es porque eso es lo que estás teniendo. Inconscientemente te has acostumbrado a creer de que tú siempre eres víctima de eso. Pero como dije, el efecto Pigmalión te hace saber que el miedo es un tipo de fe que termina creando lo que temes. La fe, debes entender esto, es un poder creador por naturaleza. La fe todo el tiempo está creando, ya sea que tengas fe en positivo o fe en negativo. El ser humano crea todo desde su fe, ¿sí? Y lamentablemente, si tu fe es negativa, todo lo que pasará en tu vida será negativo, aun cuando no lo quieras. ¿Por qué? Porque hasta que tú no haces consciente tus creencias negativas, no podrás administrarlas y cambiarlas. Te voy a explicar cómo se forma una creencia. Te voy a contar un ejemplo. Conocí a una persona que de chico escuchaba mucho decir a sus padres que el dinero era peligroso, que el dinero era malo, que el dinero corrompía a la gente, que había que tener cuidado con el dinero, que el dinero era peligroso. Cuando creció, él quiso tener dinero y vivía pobre. Pobre por acá, pobre por allá, no le salían las cosas, perdía el trabajo, vivía rebotando de empleo en empleo, no encontraba un trabajo estable, no generaba ingresos. Y entonces un día conversando conmigo, estábamos charlando y él dijo, ¿no? Qué suerte que tienen algunos, ¿no? Que ganan mucho dinero, que le va bien, pero vos fíjate que esa gente, cuando vos las conocés, siempre te das cuenta que hicieron plata porque o estafaron a alguno, o defraudaron a otro, o robaron a alguno. Y yo lo miré y le dije, de corazón te pregunto, por favor, y sé completamente honesto, ¿todos los ricos del mundo son malos? ¿Todos, sin excepción? ¿No conoces a ninguna persona que tenga dinero y sea buena, sea generosa, sea dadivosa? Y le empecé a nombrar personas que yo sabía que ella conocía, que eran personas adineradas, que tenían un muy buen pasar económico y que eran muy buenas personas. Y cuando le hice entender, yo podía ver cómo él intentaba resistir la idea. Es como, bueno, pero son los menos, pero no son todos. Pero pará. Recién me dijiste que todas las personas adineradas a alguien estafaron. Y te acabo de nombrar personas que tú conoces, que sabes que no hicieron eso y que tienen dinero. El dinero no es malo. El dinero es un objeto. Lo que tú hagas después con el dinero ya depende de ti. Podríamos decir que el dinero es un gran espejo de tu yo interior. El dinero te da poder y eso revela tu yo interior. Lo que tú proyectes sobre el dinero no tiene nada que ver con el dinero. El dinero es un objeto de intercambio. Que tú luego lo endioses, lo idolatres o lo conviertas en una herramienta de poder para ejercer tiranía o ser una persona despiadada o descortés o maliciosa, eso ya depende de ti, no del dinero. El dinero es un objeto inanimado. Tú proyectas sobre el objeto cosas muy internas de tu corazón. Y le dije, ¿cómo pretendes ganar dinero si siempre piensas que el dinero es malo? Si tú crees que el dinero es malo, el dinero no vendrá a ti, no porque sea malo, sino porque tú lo estás alejando, porque le estás diciendo directamente al dinero, no vengas a mí, porque si vienes me corromperás, porque yo creo que el dinero corrompe, entonces no vengas a mí, y el dinero no vendrá. Fíjate que tú estás creando desde tu sistema de creencias la realidad. ¿Y cómo se crea esta realidad? Pensando en que algo es bueno o malo y sosteniéndolo, repitiéndolo hasta que se vuelve una creencia. La creencia es cuando un pensamiento consciente se te arraiga en el inconsciente. Está en tu subconsciente tu sistema de creencias. Por eso es automático. Por eso una creencia se vuelve automática cuando se te arraigó en el subconsciente. Tanto te dijiste que algo era malo que lo terminas creyendo, lo incorporas en tu parte más interna de tu cerebro y de tu mente, que luego cuando estás frente a eso reaccionas por sistema de creencias, no por razonamiento. Reaccionas desde el subconsciente. Y aquí viene el punto. ¿Cómo se elimina un miedo? Primero reconociéndolo. Y la forma de reconocerlo es cuestionándote por qué piensas como piensas. Cada vez que haces un juicio de valor sobre algo, sobre alguien, pregúntate, ¿por qué tengo esta creencia sobre esto?
¿Qué es un juicio de valor? Juzgar si algo es bueno o malo, si algo es lindo o feo, ¿sí? Muchas veces nosotros hacemos juicios de valor sobre las personas. Por ejemplo, es mala, es buena, ay, no me cae bien, no me la trago, porque nosotros en el fondo hacemos lo mismo con nosotros mismos. Nos juzgamos de manera despiadada. Entonces yo hago a los demás como soy conmigo por dentro. Tanto te dijiste que algo era malo, que cuando ves algo parecido a lo que dijiste que era malo, lo crees malo, emites un juicio inmediato de valor. Dices, esto es malo, ¿por qué? Porque en el pasado yo dije que este tipo de formato de cosas son malas. Entonces, cada vez que vea algo parecido a esto, y debe ser malo. Y no es así. Fíjate que palabras que definen a un sistema de creencias limitantes son palabras como todos son iguales, todas las religiones son malas, todos los religiosos son hipócritas, todos los millonarios son corruptos, todos los políticos son mentirosos. Ahí hay sistemas de creencias que tienes que erradicar. No todos los políticos son mentirosos, no todos los religiosos son hipócritas, no todas las religiones son malas, no todos los ricos son personas malas, no todos. Cuando uno entiende que en esa generalización hay un sistema de creencias limitante, luego eso es lo que tú traes a tu vida. Tú no progresas porque al englobar en esas generalidades estas cosas, te estás limitando a ti a descubrir de que tú puedes ser una persona adinerada y no maliciosa, tú puedes ser un buen religioso, o tú puedes ser una persona que se dedica a la política y no ser un mentiroso. Tú puedes ser una persona honesta, tú puedes ser una persona de valor, tú puedes ser un líder, pero que conduce a la gente por el buen camino. Tú puedes hacer milagros en el mundo si tan solo cambias tu sistema de creencias. Y tu sistema de creencias comenzó con una repetición de algo y lo fuiste arraigando a un sentimiento. Lo fuiste creyendo hasta que te convenciste de eso. Mucho de nuestro sistema de creencias lo hemos heredado desde niños. Nuestros padres nos han hablado y nos han enseñado, y como tenemos a los padres como pilares, los tenemos como referentes, ya sea un padre o madre o a ambos, o a quien nos haya criado, lo tenemos allá arriba, nunca dudamos de su palabra. Pero ellos son seres humanos. Ellos tienen derecho a ser débiles y a cometer errores y aún a tener una manera equivocada de pensar. Cuestionar a ellos, cuestionar ciertas verdades absolutas de ellos, no es cuestionar nuestro amor de ellos. Es simplemente entender que ellos tenían su manera de pensar y que no en todos estaban acertados. Y eso no los hace ser malas personas. Simplemente tenían derecho a pensar como querían pensar. Y tú no tienes por qué casarte con las creencias de los demás. Tú puedes tener tu propio sistema de creencias. Tú puedes elegir creer en otras cosas. Creer de otra manera. Ver el mundo desde otro prisma. Entonces, cuando entiendes esto, te das cuenta de que los miedos parten en gran medida de tu sistema de creencias. Y es por eso que no los reconoces, porque ya se volvieron parte de tus creencias. Como decía en el ejemplo del dinero, mi amigo creía de todo corazón que el dinero era malo porque corrompía a la gente. Entonces, cada vez que él hablaba de dinero, aun cuando él era consciente de que necesitaba dinero para vivir y que él quería ganar buen dinero y que él no iba a hacer nada indebido, debido a que él tenía arraigado en su mente que el dinero era malo, él hacía efecto Pigmalión. Se autoboicoteaba cada vez que quería crecer y progresar económicamente. Algo empezaba a suceder en su entorno, empezaban a pasar cosas para empezar a fracasar en su búsqueda de dinero. Y hasta que él no trabajó en su sistema de creencias, hasta que él no empezó a decirse todos los días, no es mentira, el dinero no es malo. La gente puede corromperse frente al dinero, pero eso ya es una elección personal. El dinero simplemente es un objeto de intercambio. ¿Sabes cómo se llama esto? En psicología y en otras áreas como en el mentalismo y demás, se llama sanar tu relación con el dinero. Sanar tu relación con eso a lo que le has cargado un prejuicio innecesario y que desde un temor, desde un miedo muy interno, lo has terminado creyendo con todo tu corazón. Entonces, los 3 pasos para sanar todo tipo de miedo, ese miedo que ya quedó muy arraigado en tu inconsciente, comienza en cuestionando tus juicios de valor. ¿Por qué cada vez que tiendes a decir cosas como todos son iguales o
siempre es igual, o a mí siempre me pasa lo mismo, los siempre, los todos, son cosas que tienes que decir, ¿por qué pienso esto? ¿Por qué lo creo con todo mi corazón? ¿Por qué estoy tan convencido de que a mí siempre me pasa esto? O de que a mí siempre esto otro, o que todos son iguales, o que todos me fallan. En las generalizaciones hay mucho miedo inconsciente. En segundo lugar, cuando haces juicios de valor, porque no es bueno, porque no es bueno, porque no es bueno, ¿por qué piensas que algo no es bueno? ¿Cuán seguro estás de que lo que dices que no es bueno realmente no es tan bueno? Y lo mismo pasa con las cosas que crees buenas. No, porque esto es buenísimo. Por ejemplo, los otros días veía un video de un youtuber que es un médico maravilloso y él decía, mucha gente me hatea diciendo, doctor, usted dijo que el vasito de vino a la hora de comer no es necesario, que el mito del vasito de vino a la hora de comer, cuando yo históricamente, mi abuelo, mi bisabuelo, y siempre hemos comido con un vino y el vinito nos hace bien. Y él dijo, yo di información científica que demuestra que es un mito el vasito de vino a la hora de comer. Y un montón de gente me atacó porque están convencidos de que eso es bueno, que eso es santo, ¿viste? ¡Ay, qué bien que me hace esto! También, no digo que te haga bien, pero es un mito científicamente de que de verdad el vasito de vino de comer es ideal para la digestión, para la circulación, para el corazón, para decir como que es el agua bendita el vino. Y él dijo, científicamente está comprobado que incluso en algunos casos puede hasta ser contraproducente de la salud del vino. Entonces, fíjate, cuando se te arraiga una creencia de que algo es bueno, algo es malo, fíjate, los juicios de valor, lo que tienes por juicio de valor, te termina traicionando en tu progreso. Porque no siempre lo que crees bueno será bueno. Hay contextos en donde tienes que entender que no siempre lo tradicional te hace bien. Porque si te quedas con lo tradicional, nunca buscarás llevar tu vida a un siguiente nivel. Hay tradiciones que son muy buenas y hay tradiciones que siempre te potencian. Por ejemplo, la tradición de trabajar con metas. Claro que trabajar con metas es bueno. Eso siempre será bueno, porque está demostrado hasta científicamente que la forma en que uno progresa es trabajando debidamente en el sistema de metas. Si quieres saber más sobre el tema, aquí te dejo un link para que vayas a ver luego ahí lo que tengo videos hechos previamente sobre el tema metas. Por eso, cuando entiendes esto, te das cuenta que todo comenzó con un pensamiento, el cual como semilla dejaste que echara raíces, se uniera a un sentimiento y generara una creencia limitante. De ahí la frase, tú crearás lo que crees que puedes crear. El problema es que hay mucha gente que cree en negativo y es por eso que tiene una vida negativa. Cree cosas como por ejemplo el dinero es malo y es por eso que son pobres económicamente, no progresan en la vida porque están convencidos de que el dinero es malo. Les enseñaron que el dinero corrompe y es por eso que están limitados en su progreso económico, porque cuando ven el dinero o ven la palabra dinero ya empiezan a pensar en negativo, empiezan a pensar mal y hasta que no sanen su relación con el dinero, nunca podrán progresar económicamente en la vida y así con todos los demás. Por ejemplo, conozco mujeres que me dicen, a mí siempre se me pencan los malos tipos. Y es que en el fondo, cuando ellas van a la base, se acuerdan de que tal vez su padre fue un mal tipo, o que su primer amor fue un mal tipo, y a partir de ahí ella empezó a decir, todos los hombres son iguales, todos los hombres son malos, todos los hombres son esto, pero ante la necesidad afectiva de estar en pareja, cuando fue a querer volver a rehacer su vida con otras personas, que podían haber sido candidatos maravillosos, como ella ya se autoconvenció de que los hombres son malos porque tanto lo pensó que se le arraigó en el subconsciente y se volvió una creencia limitante, ella empieza a generar situaciones que llevan al choque, a la discordia y para que los hombres se alejen. Ah, ¿viste que todos los hombres son iguales? No, no todos los hombres son iguales. Tú estás siendo igual frente a todos los hombres. Tú estás creyendo de la misma manera frente a este hombre como a aquel que se fue de tu vida. Y así con cada cosa. Todo es creencias limitantes. Todo pasa por lo que alguna vez pensaste y lo dejaste arraigar. Y esta es la forma de trabajar tus miedos más internos. Tus miedos internos que están creando tu realidad, esta realidad indeseada que tienes, se llama
creencias limitantes. Y como toda creencia, tienes que tener mucho valor y mucha fe para enfrentarlos y para decir, me equivoqué. Esto no es verdad. Esto es mentira. Yo conozco gente adinerada que es maravillosa. Yo conozco hombres maravillosos. Conozco mujeres maravillosas. Buenas compañeras, personas leales. Yo conozco amigos incondicionales. Conozco tantas cosas buenas que cuando quiero pensar haciendo un juicio de valor, generalizando todos los hombres esto, todos los políticos, todos, digo, no todos. Conozco gente dentro de la política, dentro de la riqueza, dentro del amor, dentro de la amistad, que son maravillosos. Conozco religiosos que son hombres de Dios y que no son falsos ni hipócritas. Te voy a nombrar un religioso que le hizo mucho bien al mundo. Martin Luther King Jr. Martin Luther King Jr. era pastor evangélico. Él comenzó su revolución por los derechos civiles por Dios, por su fe en Dios, para hacer valer lo que dice la Biblia, que todos somos iguales ante Dios, sin importar la raza, el color, el origen de la persona. Todos somos iguales ante Dios. Era una persona religiosa. Hay una película que se llama Selma, te la recomiendo. Te muestra el lado religioso de Martin Luther King Jr. ¿Todos son malos? ¿Todos los religiosos son hipócritas? ¿Todos los religiosos son personas de no fiar? ¿Incluirás a Martin Luther King Jr. en esa lista? Bueno, aquí tienes un gran ejemplo de cómo uno puede vencer su creencia limitante cuando dejamos de hacer juicios de valor basados en creencias de pensamientos que dejamos que se regaran y que nos autoconvenciéramos de que así sucede. Y así con todo en la vida. Por eso, la mejor manera de enfrentar esos miedos que son los que tienen en cadenas, te tienen atado y te tienen encarcelado en la vida, es poder darte cuenta de que esos miedos son aquellos de los que ya naturalizaste y que ahora se han vuelto parte de tu sistema de creencias. Por eso, tú estás creando lo que crees que puedes crear. Si crees que algo es malo, estás creando esa realidad mala. Si crees que el dinero es malo, estás creando pobreza. Si crees que todos los hombres son iguales, estás creando soledad. Estás creando. Porque el miedo es fe en dirección opuesta. Es fe puesto en la duda, no puesto en la confianza. Estás creyendo. Espero que este video te sea instructivo y te sirva. Como siempre digo, esto es aunque usted ya lo sepa, porque aunque ya lo sabes, nunca está de más volver a recordarlo.